Ya. Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy entramos a lo que es la sesión 6 y 7, pero como todas las sesiones, vamos a empezar con un poco el banqueo, eh, recordando los temas que tratamos el día de ayer, que fueron úlcera péptica y hemorragia digestiva alta. Entonces, la primera pregunta nos dicen, tratamiento de urgencia de úlcera duodenal en paciente que acude con inestabilidad hemodinámica. A, tensiones vitales. C, medir volumen urinario. D, medir temperatura. E, ninguna de las anteriores. A ver, ¿quién me ayuda con eso? ¿Por el chat o prenden su micro? Cualquiera de las dos. Muy bien, exactamente. La A, hidratación enérgica con cristaloides. Entonces, pero también la pensaron con la B, pero en primer lugar la pregunta es el tratamiento, ¿no? Entonces, si me dicen que es un paciente hemodinámicamente inestable, probablemente le hayan tomado el llenado capilar, esté medio somnoliento o haya vomitado sangre. Entonces, todas esas cosas ya me orientan a saber que el paciente ha tenido una hemorragia digestiva secundaria, una úlcera duodenal, ¿no? Entonces, ayer vimos que lo primero que se hace es poner 2 vías, una para hidratarlo, otra para ponerle la bomba de infusión de IVPs, y luego de eso se evalúa si necesita ser transfundido con paquete globular, con plaquetas, entre otros. Ya. La segunda pregunta, paciente cursa con úlceras a repetición por secreción exagerada de gastrina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver. Ayer entre los diferenciales vimos, la tablita está. ¿Cuál de esas en su fisiopatología se caracteriza por una secreción exagerada, no aumentada, sino exagerada de gastrina? ¿La B? Muy bien. Síndrome de Solinger-Ellison. Nosotros vimos que esto también tiene otro nombre que es carcinoma, ¿no? Que es una formación en la cual las células que forman el gastrinoma secretan un montón de gastrina. Dijimos que la gastrina lo que hace es aumentar la de ácido. Entonces, incluso hay una prueba, ¿no?, de estimulación a la gastrina para decir esto. El aspecto de porque debió ser, si ven en la página no que hay una secreción exagerada, sino que está aumentada y ese ácido que se produce de más, como que del estómago, por el antro, por el píloro, llega al duodeno, ¿no? Y eso causa la secreción, la úlcera duodenal. Ya. La tercera pregunta, varón de 38 años, con úlcera duodenal en tratamiento satisfactorio con ranitidina. La base de la inhibición de la secreción gástrica de los hidrogeniones por la ranitidina es por A, aumento de concentraciones del AMP cíclico intracelular, B, bloqueo de receptores muscarínicos en células parietales, C, bloqueo de hidrogeniones de la bomba potasio ATPasa, o D, bloqueo de receptores de H2 en las células parietales. ¿Cuál de estos corresponde al mecanismo de acción de la ranitidina? La B. ¿La D? Muy bien, chicas, muy bien. La D, bloqueo de receptores de H2 en las células parietales, que son los receptores histaminérgicos, ¿no? Entonces, la ranitidina es un antagonista de los receptores tipo 2 histaminérgicos en las células parietales, porque acuérdense que son 3 las hormonas que van a estimular la secreción ácida.
Primero segundo la histamina y tercero la acetilcolina. En ese orden, de más a menos. Entonces, nosotros lo que usamos es antagonistas del H2. Y bueno, recuerden que el mecanismo de la bomba sodio-potasio sería esta, ¿no? Aquí entran los IBPs. Ya. Y última pregunta. El tratamiento endoscópico de la hemorragia digestiva alta está indicado en A, Forrest 1A, 1B y 2A, B, Forrest 1 y 2, C, sangrado masivo, D, hematemesis incoercible y Forrest 1A. ¿En cuál de esos es? Solo están entre dos, ¿no? Me imagino que están entre la A y la C. A ver, láncense normal, ¿no? No hay problema, de ahí la corregimos si es que no lo entienden muy bien. ¿Cuál creen? ¿La A o la C? La La A, exactamente. La A. Forrest 1A es el sangrado en jet. La B que es tipo venoso y la 2A. Bueno, se busca ya hacer un tratamiento directamente con la arteria que está sangrando, ¿no? Un tratamiento de tipo arteriografía, algo así, como les expliqué ahí. Pero siempre el tratamiento endoscópico, las indicaciones se van a basar en la clasificación Forrest, ya, no se olviden de eso. Acuérdense que la 2B es el coágulo adherido y ese puede ser variable. Si tú despegas el coágulo y sigue sangrando, en ese caso sí le haces tratamiento endoscópico. Si no, es solamente tratamiento intravenoso con IVP. ¿Y qué tratamiento endoscópicos tengo? Inyectoterapia, inyectar adrenalina que causa vasoconstricción, también mecanoterapia, colocando clips o termoterapia, ¿no? Y se recomienda combinar los tratamientos endoscópicos. Ya, muy bien. Ya hemos terminado esto, entonces ahora vamos a pasar a lo que es la clase, la sesión 6, que es el tema de dispepsia. Entonces, este es un tema eh, bastante interesante, también bastante importante de saber, y no es complicado, es bastante sencillo. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque básicamente es una de las causas por las que más acude la gente a consulta de gastroenterología, ¿no? Y el síndrome dispéptico, porque abarca varios signos y síntomas, puede estar presente en lo que son otras patologías, ¿no? Por ejemplo, en la úlcera péptica, en la gastritis. Entonces vamos a ver conceptos, la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento. Ya. De manera simple, la dispepsia se define como episodios recurrentes o persistentes de dolor abdominal o disconfort abdominal u otros síntomas del tracto digestivo superior que dura más de 4 semanas. Entonces, es ese disconfort abdominal, sobre todo en mi abdomen, en mi abdomen superior. O sea, el paciente te va a venir, te va a decir, me duele, sí, por ahí, por arriba del ombligo, todo después de comer, y más específicamente en el epígaso, ¿no? Entonces, dice que el síndrome dispéptico también abarca otros aparatos digestivos, pero por eso el tracto digestivo superior es hasta lo que es el duodeno. Entonces, ¿qué otros síntomas del tracto digestivo superior podemos encontrar? Lo que es la distensión abdominal, aquí lo voy a poner. En esta imagen, ¿no?
distensión abdominal, plenitud postprandial, o sea, después de comer sientes como demasiada pesadez. Plenitud postprandial. Y lo que son eructos, ¿no? Eh, eh, también como que hay un ardor intraabdominal. Entonces, cuando yo hablo de dispepsia, el principal síntoma es el disconfort en es más prevalente en lo que son mujeres fumadores y consumidores de AINES. Los fumadores, los alcohólicos, los consumidores de AINES son factor de riesgo, voy a ver más adelante, y representan 30% de las patologías, por lo que viene a ver. No, pero hay dos situaciones. Cosas. Elena, disculpa interrumpirte, pero creo que tienes mala conexión. Se te escucha con mucho lag. Eh, en una aquí se de su ya. Yo creo que ahora sí se me escucha mejor. Ya me conecté a otra red. Entonces voy a borrar esto y voy a explicar desde lo que era la epidemia. ¿Ya? Ah, pero no se ve mi pantalla. Vamos a poder a compartir.
Mm, a ver, chicos, ¿pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Sí se ve. Ya. Gracias, chicas. Ya. Entonces, vamos a reanudar desde la parte de lo que es epidemia. Yo les comentaba que la dispepsia está presente en el 20% de la población por diferentes factores de riesgo, exógenos y endógenos, como ya vamos a ver más adelante, y es más prevalente en mujeres y algunos factores de riesgo involucrados son los fumadores, los que son consumidores de AINES, de alcohol, de comidas un poco irritantes. Y en lo que es la consulta médica, 30% de los pacientes vienen por un síndrome dispéptico. Entonces es bastante común. Ahora, en este esquemita me parece bastante importante eh, explicarles cada concepto de acá, ¿no? Para que puedan entender lo que viene después. Cuando un paciente viene con un síndrome dispéptico, el médico debe decidir si es conveniente investigar esa dispepsia o no investigarla. Evidentemente, se prefiere que se investigue, ¿no? Pero obviamente siempre se le da prioridad a los pacientes que de repente tienen más factores de riesgo o signos de alarma, porque normalmente al paciente que viene con síndrome dispéptico se le da un tratamiento empírico, es decir, se le da un tratamiento sin hacerle mayor pruebas. Por eso, por un lado tenemos la dispepsia no investigada, que quiere decir que el diagnóstico es netamente clínico. O sea, lo sacas por todos los síntomas y preguntas qué le haces al paciente. No se le hace endoscopía, no se le hacen mayores pruebas. Y también una dispepsia no investigada se caracteriza porque se da un tratamiento empírico al paciente. En cambio, eh, en algunos casos se decide investigar la dispepsia y esto incluye hacerle una endoscopia digestiva alta, que es como el gol estándar, ¿no? ¿Para qué? Para definir si la dispepsia es orgánica o funcional. Entonces yo, para saber si una dispepsia es orgánica y funcional, tengo que hacer la endoscopia digestiva alta y también el test de la ureasa, ¿no? Y ya van a ver después el por qué. Entonces, en una dispepsia orgánica, yo estoy hablando de que identifico la causa subyacente. Identifico la causa subyacente. O sea, existe una causa real que yo puedo comprobarla, que está causando la dispepsia orgánica. Por ejemplo, el consumo excesivo de AINES, una dispepsia metabólica secundaria a diabetes, em, también asociado a úlcera péptica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, existe una causa subyacente. En cambio, en la dispepsia funcional no se logra identificar la causa. No se logra identificar la causa y se caracteriza también porque la endoscopía sale normal. Mientras que en una orgánica yo puedo ver que la mucosa gástrica se ve inflamada. En la dispepsia funcional, la endoscopia sale totalmente normal y también se le hace, digamos, el test de ureasa y sale negativo, el paciente no es consumidor de AINES y se va descartando varias cosas hasta que se llega a la conclusión de dispepsia funcional. Por eso a este se le dice que es un diagnóstico de exclusión. O sea, llega un paciente con dispepsia y lo primero que yo pienso no es que va a ser una dispepsia funcional, sino que voy descartando Helicobacter, AINES, consumo de cigarro, etcétera, etcétera, hasta que descarto todo y como última instancia me queda que sería una dispepsia funcional, ¿ok? Y como ustedes ven, la dispepsia funcional abarca el 70% de casos, mientras que la orgánica solamente el 30%. Así como la hipertensión idiopática, que es la más común, y la hipertensión secundaria, que sí está asociada a una patología subyacente. Entonces, en lo que vamos a ahondar más
es en la dispepsia funcional, porque realmente la dispepsia orgánica, como ven acá, está asociada a un factor conocido, ¿no? Por ejemplo, el Helicobacter pylori, el paciente se le hace test de ureazo positivo. Bueno, ¿qué le das? El tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Puede ser asociado a una úlcera péptica, que la diagnosticas mediante una endoscopía. Puede estar asociado a un cáncer gastrointestinal, a una enfermedad hepática biliar, a una pancreatitis, o puede ser metabólica por diabetes, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí no hay mayor ciencia. Identificas la causa y significa que es una dispepsia orgánica y le das tratamiento de acuerdo a la etiología de la dispepsia. Pero cuando hablamos de dispepsia funcional es un poco más complejo, ¿no? Porque es un diagnóstico de exclusión. Entonces, se crearon estos criterios de Roma. Esto fijo va a venir en el examen, hay una pregunta. También vienen en los exámenes de NAME, salud. Siempre, siempre viene, aunque sea una preguntita. Y es importante también para el momento de sus prácticas clínicas, ¿no? Aquí los criterios de Roma 4 nos permiten, o sea, nos ponen las condiciones para poder hacer el diagnóstico de exclusión de dispepsia funcional, ¿no? Nos dicen ciertas reglas. Debe haber uno más de los siguientes síntomas durante los 3 últimos meses. O sea, que la dispepsia haya estado activa durante los últimos 3 meses, que es llenura postprandial, ansiedad precoz, dolor en epigastrio y ardor en epigastrio. O sea, te dice uno más de los siguientes síntomas durante los últimos 3 meses. Ahora, la segunda condición es que no hay evidencia de enfermedad estructural. ¿Cómo descarto esto? Que la endoscopía haya salido normal. Es decir, que no encuentre ninguna úlcera, que no haya encontrado erosión en la mucosa o eritema. Significa que la mucosa está normal, está conservada. Otro factor que determina que no hay evidencia de enfermedad estructural es una prueba negativa de Helicobacter pylori. Obviamente no solo una, ¿no? Porque saben que a veces pueden salir falsos negativos, sino 2 o 3 pruebas y que hayan salido negativas. Ausencia de enfermedad orgánica, sistémica o metabólica. Bueno, acá descartar, aparte de las enfermedades que ya les dije, enfermedad ulcerosa, de diabetes, también es importante descartar algunos procedimientos quirúrgicos, algunas cirugías como cirugía gástrica, por ejemplo, manga gástrica, alguna cirugía intestinal, alguna cirugía de vía biliar o páncreas, ¿ok? También se debe descartar todo eso. Por eso, en un paciente con síntomas de dispepsia hay que hacerle una anamnesis bien específica. Descartar todo tipo de antecedentes patológicos, personales, hábitos nocivos, todo, para poder llegar a este diagnóstico de exclusión de dispepsia funcional. Ahora, ¿cuál es la tercera condición para hablar de una dispepsia funcional? El tiempo, ¿no? Que los síntomas hayan aparecido 6 meses atrás, pero que en los últimos 3 meses hayan estado activos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en los últimos, digamos, ese ardor epigástrico ya lo tengo desde hace 7, 8 meses, pero en los últimos 3 meses ha estado más activo. Y aquí vamos a ver el tiempo específico. Miren, esto es bien interesante porque esto es una de las actualizaciones de la dispepsia en artículos de, si no me equivoco, el año pasado. Un doctor nos lo mostró, me pareció bien importante saber que en un síndrome dispéptico podemos agrupar a los signos y síntomas de acuerdo a los criterios de Roma, ¿no? Estos, llenura postprandial, saciedad precoz, dolor epigástrico, ardor epigástrico. Entonces podemos encontrar que en la dispepsia tenemos el síndrome de distrés postprandial, que son la plenitud postprandial y saciedad precoz, que está relacionado con los alimentos, ¿no? De que hay una sensación de pesadez después de comer, me lleno demasiado rápido comiendo pocas porciones. Y nos dicen que para que se cumpla el diagnóstico de dispepsia, al menos uno de los
siguientes síntomas debe haber estado por lo menos 3 o más días por semana en los últimos 3 meses, ¿no? Así de específicos se ponen. Por lo menos más de la mitad de la semana durante 3 meses. Y por otro lado, tenemos el síndrome de dolor epigástrico, que acá sí ya tenemos lo que es el ardor epigástrico y el dolor epigástrico. Ojo, aquí hay que saber preguntar bien al paciente, ¿no? ¿Cuál es el dolor? Ya saben, la escala Alicia, ¿no? Todo eso. ¿Qué es lo que sientes? ¿Sientes que te quema? ¿Sientes que te punza? ¿Sientes opresión? Eso es para saber distinguir bien los síntomas. Entonces nos dicen que estos deben haber estado al menos un día a la semana en los últimos 3 meses. Entonces, por eso hay que ser bien específicos al momento de preguntar. Señora, ¿usted siente que le arde el estómago en la semana 2, 3 días? Sí, me arde. ¿Hace cuánto tiempo? 3 meses, 4 meses, 5 meses y ya te van diciendo, ¿no? Entonces, importante también saber que en mi síndrome dispéptico tengo el síndrome de estrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico. ¿Ok? Ya. Entonces, en lo que es la fisiopatología, em, bueno, como es un diagnóstico de exclusión y la dispepsia funcional es muy heterogénea, muy multifactorial. Cuando una patología es multifactorial, la fisiopatología muchas veces no se comprende por completo, ¿no? Como es en este caso. Entonces, lo que sí hay algunas certezas es que la fisiopatología de la dispepsia funcional está involucrado el eje cerebro, y tracto gastrointestinal, ¿no? Hablando del estómago, los intestinos. El eje cerebro, tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué pasa? Que en la dispepsia entran en juego varios factores. Primero, pueden entrar en juego factores psicosociales, ¿no? O sea, ahí estamos hablando de ya temas de salud mental, la presencia de ansiedad, de depresión, de somatización, puede ser la etiología de esta dispepsia funcional. Por eso, como ya vamos a ver más adelante, en el tratamiento primero se opta por procinéticos, por IBPs, pero cuando estos no hacen efecto, ya también se opta por dar antidepresivos tricíclicos, porque muchas veces la etiología son estos temas psicosociales, ¿ok? Eso es importante que lo sepan. Bueno, luego también hay otros temas, por ejemplo, la hipersensibilidad visceral. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro estómago nosotros tenemos quimiorreceptores, mecanorreceptores, que son los que reciben los estímulos periféricos, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de una hipersensibilidad, significa que el umbral de percepción es bajo. Umbral de percepción bajo. Ahorita les explico qué es. Esto quiere decir que aumenta la sensibilidad a estímulos menores. Ya, es como, se los voy a poner como el dolor, ¿no? O sea, cuando se dice que una persona tiene el umbral alto al dolor, significa que les tienes que dar estímulos muy fuertes para que recién sientan dolor, porque tienen un umbral muy alto. En cambio, cuando una persona tiene un umbral muy bajo al dolor, con pequeños estímulos que aparentemente no deberían ser tan dolorosos, siente mucho dolor. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando que hay una hipersensibilidad visceral, es decir, que el umbral del dolor es más bajo y es más fácil que se sensibilicen los receptores del estómago. ¿Ok? Hay una hipersensibilidad. Luego de eso, tenemos, bueno, inflamación duodenal, pero esto más que todo correspondería a una orgánica, ¿no? Luego tenemos el tema de anomalías de motilidad gastrointestinal, gastroduodenal. ¿Qué pasa acá? Que hay algunos trastornos de función motora. Por ejemplo, hay un retraso en el vaciamiento gástrico, ¿ok? O sea, la comida se queda más tiempo de la que debería estar, el bolo alimenticio, ahí en el estómago, entonces eso te da una sensación como que de pesadez, ¿no? Y eso es porque hay una actividad motora un poco afectada. Para eso que sirven los procinéticos, que estimulan el vaciamiento gástrico.
¿Qué otra cosa podemos encontrar? Deterioro en la acomodación gástrica o fúndica, como quieran llamarlo. Bueno, lo que pasa es que la acomodación gástrica es un reflejo que se produce después de comer, ¿ya? Y consiste en que el tono gástrico se reduce y aumenta aumenta la flexibilidad del estómago sin que aumente la presión gástrica, ¿ok? El tono se reduce, pero aumenta la flexibilidad del estómago. Entonces, como esto está afectado, se afecta la relajación. Es decir, hay un aumento de presión. De presión gástrica. Ya, pienso que se había apagado. Ya. Entonces, si la acomodación fúndica baja, significa que mi estómago ya no se estira bien con la presión baja, sino que se está afectando la relajación, que aumenta la presión gástrica. ¿Ok? Por eso puede haber un antro sobre distendido, una dismotilidad intestinal, o sea, el peristaltismo también se puede ver afectado. Y bueno, esto la verdad que no es tan importante que se lo sepan porque es una fisiopatología, pues como dije, muy multifactorial, muy heterogénea, pero sí que sepan que hay factores motores afectados, hay una hipersensibilidad y también pueden entrar en juego factores psicosociales, ¿ok? Y un factor importante que sí deben recordar es que el vaciado gástrico está más lento, porque eso nos ayuda a entender el tratamiento de lo que es la dispepsia. Ya. Entonces continuamos. En el diagnóstico, pues ya saben, hay que hacer una anamnesis bien, bien elaborada, bien preguntada, preguntar por los antecedentes personales, familiares, la localización, la frecuencia, la cronicidad de los síntomas, ¿no? Si me habla de dolor, hacer el alicia y siempre preguntar por los síntomas asociados, ¿no? A veces uno se equivoca y pregunta solamente, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? Recuerda que también en una historia clínica hay que hacer descarte de síntomas negativos. ¿Tiene náuseas? ¿Tiene flatulencias? ¿Tiene esa sensación de pesadez después de comer? ¿Siente un ardor en el estómago? Todo eso, ¿no? Hay que ir descartando también síntomas. Hay que preguntar la relación de los síntomas con los alimentos, ¿no? Si la molestia es antes de comer o después de comer, de repente, no, después de comer me calma. Ah, entonces, ¿qué era eso? Más una úlcera duodenal, ¿no? Que calma con la ingesta. También hay que preguntar si es intolerante a la lactosa, porque a veces viene paciente con dispepsia, a mí me pasó, y el señor se quejaba así, ¿y qué toma usted? Señor de 70 años, ¿por qué toma usted? Ah, mi leche deslactosada, no. Y bueno, obviamente en los pacientes, mientras más mayor eres, creo que más intolerante te vuelves a la lactosa. Y a veces esa termina siendo la etiología, ¿no? Entonces, hay que ser bien específicos. A ver, en el examen físico, hay que buscar organomegalia, masas, la presencia de ascitis, ¿no? Porque a veces en una dispepsia, por ejemplo, orgánica, la causa es un cáncer gástrico. Entonces ahí habría que buscar masas, ¿no? Palpar bien, buscar adenopatías también, por ejemplo. En exámenes de laboratorio, yo que voy a buscar, yo que voy a pedir hemograma, ¿no? Evaluar sobre todo cómo está la hemoglobina, la creatinina, la glucosa. A veces puede estar asociada a una enfermedad metabólica, tengo que evaluar bien la glucosa, ¿no? La bioquímica hepática, examen parasitológico. ¿Qué, qué parásito te puede dar clínica de dispepsia? La Yardia.
Y significa por 3 porque siempre los exámenes parasitológicos se hacen seriados, ¿no? No con una sola muestra, sería, sería muy subjetivo. En cambio, ya con 3 muestras sería un diagnóstico más objetivo. Y ahí también hacer TB, ¿no? Si yo sospecho, por ejemplo, de una úlcera que puede ser la causa, un cáncer gástrico, siempre hay que buscar sangre oculta en heces, ¿no? Que es el TB. Ya, y en imagenología, ecografía abdominal, radiografía abdomen, tomografía. Normalmente lo que se hace es ecografía abdominal, ¿no? Es lo que tienen todos los centros de salud. Pero el gol estándar, lo que mejor le puedes ofrecer al paciente, pues, es una endoscopía, porque con la endoscopía, yo ya puedo definir si se trata de, de una, de una dispepsia orgánica o de una dispepsia funcional. Acá también, para añadirlo, descarte del Helicobacter, ¿no? Con el test de la ureasa, con los antígenos en heces. Generalmente la prueba de antígenos en heces se hace en niñitos y el test de ureasa se suele hacer más en jóvenes, en adultos mayores, ¿no? El descarte del Helicobacter pylori nos ayuda a descartar que no sea una dispepsia orgánica, ¿no? Yo hago exámenes para diagnosticar, pero también para descartar. Entonces, en una endoscopía, en un paciente con dispepsia, el 60-70% va a salir normal. Esto me orienta, no siempre me define, pero me orienta a pensar en una dispepsia funcional, porque recuerden que en los criterios de Roma hay que descartar patología estructural, ¿no? Y eso lo hago con una endoscopía. En cambio, en el 24% y en una endoscopía encuentro reflujo gastroesofágico. Y esto es bastante importante, y aprovecho en mencionárselos ahora, porque a veces los pacientes no describen muy bien sus síntomas y el ardor que nos dicen sentir en el estómago a veces es por acá, o sea, es la pirosis, que es el síntoma de reflujo gastroesofágico. Entonces termina siendo un nervio. ¿Ok? Por eso, no confundir dispepsia con reflujo gastroesofágico, con el alergia. En el 18% de casos se encuentra una úlcera duodenal, una úlcera gástrica y en el 2% se puede encontrar un NM, ¿no? Gástrico. Y estamos hablando ahí de cáncer. Ya. En lo que es el tratamiento, evite un poquito este flujograma, de acuerdo también a lo que nos enseñan en la clase. Y bueno, como les dije en un inicio, un paciente que viene a consulta, se le evalúa los síntomas, pero también se le pregunta por los síntomas de alarma de dispepsia, que ahorita se les voy a decir, ¿no? Ahora, en la mayoría de casos, se decide darle un tratamiento empírico. Entonces, aquí defino, mi paciente tiene signos y síntomas de alarma o tiene más de 55 años. En la clase la edad de corte son 40. 40. Solo tiene ese disconfort postprandial, ese ardor en el estómago, tiene los síntomas típicos. Entonces, le doy un tratamiento empírico. Medidas higiénico-dietéticas. ¿Por qué esto? Porque el Helicobacter se adquiere por vía fecal oral, entonces siempre el tratamiento no farmacológico involucra medidas higiénico-dietéticas. Algunos le dan IVPs o antagonistas de receptores H2 por 4 semanas y otros optan por darle el tratamiento que erradica el Helicobacter pylori. Ahora, ¿cuál puede ser un pequeño aquí problema, digamos consecuencia? Es que al no investigarle la dispepsia, tú puedes asumir que es por el Helicobacter pylori, cuando otra era la causa y le das el tratamiento errado.
que erradica el Helicobacter pylori y lamentablemente darle un tratamiento antibiótico innecesario a un paciente lo que hace es crear resistencia, ¿no? Entonces, por eso, si todos los MINSAs tuvieran algo tan básico como el test de ureasa, sería bastante útil, ¿no? Habría un diagnóstico más objetivo de la dispepsia. ¿Por qué? Porque aquí la infección por Helicobacter pylori es una de las infecciones crónicas más comunes que tienen los pacientes. Entonces, se le da un tratamiento empírico en una dispepsia no investigada y después de 4 o 6 semanas se evalúa la respuesta, ¿no? Si no hay respuesta, ahí muchas veces recién le hacen la prueba de descarte de Helicobacter y proceden a hacerle una gastroscopía, que es una endoscopia digestiva. Ahora, por otro lado, si mi paciente tiene signos y síntomas de alarma o tiene más de 50, 40 años, se opta por hacerle una prueba para Helicobacter pylori y una endoscopia digestiva. ¿Cuáles son esos factores, esos síntomas de alarma? De dispepsia, una edad mayor a 40 años, un paciente con más de 40 años con un síndrome dispéptico, una evidencia de sangrado gastrointestinal, incluyendo melena o hematemesis. Por ejemplo, esto se puede hacer, la melena se puede hacer con un tacto rectal, ¿no? Comprobar que realmente ha habido melena. Un paciente que tiene disfagia progresiva, vómitos persistentes, odinofagia. Aquí no está, pero lo pongo también. Odinofagia, vómitos persistentes, baja de peso no intencional, con linfadenopatías. Ahí ya estás pensando más en un cáncer, ¿no? Masa palpable en epigastrio, que también te orienta a pensar en un cáncer. Historia familiar de cáncer gastrointestinal superior. Evidencia de anemia por deficiencia de hierro después de análisis de sangre, porque esto me indica que ha habido pérdida crónica, ¿no? Pérdida crónica, que puede significar un sangrado crónico, que puede significar cáncer gástrico. O de repente una úlcera. No es cáncer, no se preocupe. De repente puede significar también una úlcera. Entonces, estos son los síntomas de alarma que sí o sí se los tienen que aprender. Justo les puse un caso clínico en el pretest, estar en el post-test, y siempre viene una pregunta directa de decir, ¿cuál de esos no es un síntoma de alarma, de dispepsia? O te ponen un caso clínico para que tú identifiques el signo de alarma y una vez que lo identificas, decidas tu siguiente acción, ¿no? Que sería una endoscopía y también la prueba de descarte del Helicobacter pylori. Entonces, una vez que se hace la endoscopía, yo ya puedo diferenciar si es una dispepsia funcional, una dispepsia orgánica, aquí están las causas nuevamente para que las revisen. Y bueno, una dispepsia funcional, que es en el 70% de casos, hay que tomar medidas higiénico-dietéticas y muchas veces nuevamente se hace un segundo test, un tercer test para descartar el Helicobacter pylori. Si es que sale positivo, bueno, se le da el tratamiento triple, tratamiento cuádruple, que ya lo vamos a ver de manera más específica en unos momentos. Aquí en la dispepsia funcional es importante saber cuáles son los síntomas que predominan, ¿no? Porque como vimos en los criterios de Roma, hay 4 síntomas. Lo que es saciedad temprana, llenura postprandial, ardor epigástrico, dolor epigástrico. Entonces, si lo que predomina es ese síndrome de estrés postprandial, o sea, sensación de llenura precoz o saciedad temprana o llenura postprandial, disconfort postprandial, en ese caso yo debo optar por agentes procinéticos. ¿Por qué? Porque el mecanismo de esto es acelerar el vaciamiento gástrico, que justamente el que los alimentos se retengan por más tiempo en el estómago es lo que me da ese disconfort postprandial, esa sensación de pesadez, esa saciedad temprana. Entonces, ¿cuál es la solución? Agentes procinéticos. Muchas veces buscan anexarlos con IVPs, ¿ya? O con antiácidos. Pero la primera línea, la primera opción es tratarlo con procinéticos. En cambio, cuando lo que predomina más es el dolor, o solamente hay síntomas de dolor, ardor epigástrico, se trata
con lo que es IBPs o antiácidos. Y de repente si tiene dolor epigástrico, ardor epigástrico y saciedad temprana, bueno, se usa IBPs con procinéticos, ¿no? Ahora, una tercera opción, y es de lo que les hablaba hace un ratito, es también evaluar los factores psicosociales, ¿no? A veces los desencadenantes son un tema de ansiedad, un tema de depresión, el tema de salud mental, ¿no? Entonces, en ese caso se opta por darle al paciente lo que es antidepresivos tricíclicos, psicoterapia y un soporte de nutrición. Si persisten los síntomas, bueno, antidepresivos, otros tratamientos, ¿no? Pero generalmente esta primera, segunda, tercera línea de tratamiento. Ahora, aquí les puse de manera más específica que cuando hacer endoscopía, que también es una pregunta que a veces te viene en casos clínicos o los doctores te las hacen. Aquí en la teoría lo que nos indican es pacientes mayores de 40 años, ¿no? En otras guías nos dicen pacientes mayores de 50, en otras 60, pero bueno, usemos lo que está en la clase. Pacientes mayores de 40 años con nueva afección de dispepsia. ¿Qué otra indicación hay? Signos de alarma, que son los de acá. Y síntomas que no responden a terapia médica adecuada. O sea, por ejemplo, yo le he dado a mi paciente un tratamiento empírico, no le he hecho una endoscopía, no le he hecho un descarte de Helicobacter, le doy su tratamiento empírico por 4 o 6 semanas, vuelve y no mejora. Le aumento la dosis, vuelve y no mejora, entonces en ese caso ya sería indicación para endoscopia. Ya. Este también es para entender un poquito más y también nos lo indica en la clase de los procinéticos, ¿no? Que es uno de los tratamientos de primera línea en lo que es la dispepsia funcional, sobre todo en el síndrome de distrés postprandial, ¿no? Los procinéticos. Los procinéticos son medicamentos que mejoran el vaciado gástrico, ya les dije. Y bueno, son un grupo de fármacos que lo que va a hacer específicamente es estimular la contracción del músculo liso gástrico, ¿no? Que está en el estómago. Y aumenta también la motilidad intestinal. Contribuye al peristaltismo intestinal. Por eso también muchos de estos procinéticos se usan en pacientes con estreñimiento crónico. ¿Ya? Tiene dos mecanismos. El principal, digamos, los que más se consumen y los que también tienen CIS son estos de acá, que son los antagonistas de la dopamina, o sea, se unen al receptor de la dopamina para evitar que la dopamina se una y haga su efecto en las células musculares lisas, ¿no? Porque lo que busca estos procinéticos es aumentar la contracción del músculo liso gástrico, ¿no? Porque si se contrae, entonces de esa manera el alimento se va a vaciar del estómago hacia el intestino. Aquí está. Antagonistas se unen al receptor de dopamina, entonces bloquean este receptor y la dopamina ya no puede entrar y tener su efecto que es relajar el músculo liso, ¿no? Entonces se bloquea su acción. Aquí está la metoclopramida, que es una de las más conocidas, la domperidona, itopride, levosulpirida. Luego tenemos los agonistas de la serotonina, de los receptores tipo 4. Aquí están las isaprida, mosaprida, cleoprida, etc. Bueno, aquí les traje esta imagen, me parece bastante completa, que es entender los agonistas de los receptores de serotonina, tipo 3, tipo 4, tipo 1, ¿no? Yo les acabo de mencionar que en el tratamiento de la dispepsia tenemos en la primera línea los que son los tipo 4, que tienen una acción procinética, ¿no? Estimulan el vaciamiento gástrico. Pero también tenemos los tipo 3 y tipo 1. Los tipo 3
tienen una actividad antiemética, o sea, cuando tienes náuseas, te reducen las náuseas, y aumentan la sensibilidad visceral. Disminuyen la sensibilidad visceral, perdón. Entonces, acuérdense que la hipersensibilidad visceral era parte de los mecanismos fisiopatológicos de la dispepsia funcional. ¿Qué quiere decir? Que los agonistas 5-HT3 serían útiles para una dispepsia funcional. Sí, sí serían útiles, pero no como primera línea, ¿no? Los de primera línea son estos, los de actividad procinética. Además que me parece que los medicamentos agonistas 5-HT3 no están muy disponibles en el mercado de nuestro país. Y bueno, también tenemos los 5-HT1 que provocan una mayor relajación del fondo, ¿no? Que es lo que también estaba afectado en la fisiopatología de la dispepsia funcional. Entonces, digamos que los tres serían útiles para el tratamiento de dispepsia funcional porque responden al mecanismo fisiopatológico de la dispepsia funcional. ¿Ok? Por eso también es importante saber la fisiopatología. No ahondar tanto como en el caso de la úlcera péptica, pero sí saber cosas básicas, ¿no? Pero ¿cuál es el de elección? Los agonistas 5-HT4. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, les puse una tablita ya para que después la lean con más calma si quieren. ¿Cuáles son la actividad, no? Por ejemplo, la domperidona solamente tiene actividad antagonista de los receptores dopaminérgicos. La metoclopramida tiene actividad antagonista dopaminérgica de los receptores dopaminérgicos, pero también tiene cierta actividad agonista con los receptores de serotonina tipo 4, ¿no? Entonces, si te preguntan con esto, puedes también evaluar cuál de estos sería la mejor opción, ¿no? El más completo, que sería, por ejemplo, la metoclopramida, también estaría la cinitaprida, la clevoprida, pero finalmente es lo que tengamos pues en el hospital, ¿no? A disposición de los pacientes. Ya. Y finalmente, para terminar ese temita y pasar al siguiente, bueno, acá tenemos a modo de resumen otro algoritmo donde podemos ver pues que las tres líneas de tratamiento en principio son procinéticos e IVPs, darlos por 4, 6, 8 semanas, ¿no? Recuerden que hay que individualizar al paciente. Algunas guías te pueden indicar, te pueden recomendar que es totalmente válido, que les des un tratamiento empírico de 4, 6, 8 semanas, pero lo más importante es el seguimiento, o sea, tú, ¿por qué se le llama empírico? Precisamente porque te le estás jugando, ¿no? Sin hacer muchas pruebas, te le estás jugando para darle un tratamiento por el que estás apostando para el paciente, pero también tienes la responsabilidad de hacerle el seguimiento, ¿no? Ya, señor, le voy a dar este tratamiento por 6 semanas, regresa en 7 semanas. Ahora, aquí hay dos situaciones, ¿no? O sea, que vaya el paciente o que no vaya. Ya si no va, realmente uno no puede hacer mucho, ¿no? Entonces, la idea es que en estas patologías, así como en la de alergia, en la de úlcera péptica, hay que hacer un seguimiento al paciente, porque no siempre hay una respuesta buena al primer tratamiento. Entonces, aquí se puede combinar IVPs con procinéticos, generalmente es la combinación usual en el caso de dispepsia funcional. Y bueno, cuando falla ya se opta por apostar por antidepresivos tricíclicos, ¿no? Hay otros tratamientos experimentales, usar antieméticos procinéticos, que son los fármacos agonistas de la serotonina tipo 3. También se puede usar la cotiamida, los agonistas de los receptores de serotonina tipo 1, que ya se los expliqué antes, antidepresivos o agentes citoprotectores, ¿no? Como sucralfato, los que vimos ayer. Pero en general, estos son los que tienen más evidencia y son por los que se opta en primera, segunda, tercera línea, ¿no? Y bueno, aquí recordar, por favor no olvidar, perdón, que yo
para definir si mi paciente requiere endoscopía, tengo que preguntar los síntomas de alarma. Y hay una lista. De verdad que eso es esencial, chicos, porque no puedo omitir ese tipo de información. Porque ¿qué pasa si por yo no preguntar, el paciente tampoco me dijo que había bajado de peso, que siente algo acá en el epigastrio, que siente como una masita? ¿Qué pasa si yo no le hago un buen examen físico, una anamnesis? La verdad que sí sería un error de omisión, ¿no? Entonces, evaluar eso y definir si requiere o no de endoscopia digestiva alta. Si es anormal, dispepsia orgánica, ¿no? Pero si es normal, también tengo que hacer en conjunto el test de descarte de Helicobacter pylori. Ir descartando todas las causas posibles hasta ya llegar al diagnóstico de exclusión de dispepsia funcional, ¿no? Bueno, aquí el test de ureasa, lo que les decía, descartar el Helicobacter pylori. Si lo tiene, bueno, se le da el tratamiento erradicador, la terapia triple, la terapia cuádruple. Y en caso de que el paciente tenga dispepsia funcional, pues se opta, de acuerdo a los síntomas predominantes, por procinéticos que se pueden asociar a IBP, ¿no? Como ya explicamos. Eso es todo en relación a esta sesión. Vamos a tener un descansito de 4 minutos, ya, para que se laven la cara, si quieren, tomen algo, y de ahí volvemos con el tema de gastritis.